Lo primero que vi fue el colapso de la cara de mi padre. El orgullo o la prestancia militar, la confianza inquebrantable que llevaba como uniforme. Todo eso se disolvió bajo las luces del gran salón de baile. El aire se volvió pesado y silencioso, denso con la pregunta no formulada que flotaba sobre las cabezas de cada almirante y oficial condecorado en la sala. Luego vino la voz del secretario de Defensa, no alta, sino tan precisa y fría que cortaba a través de todo. Señor, esa canción pertenece a la Brigada Fantasma. Lo vi desde mi asiento en el gran piano, mis dedos todavía apoyados en las teclas. Mi expresión era un muro de neutralidad cuidadosamente construido, pero detrás de él mi mente iba a 1000 por hora. Él vio a una niña tocando una melodía tonta. Ellos oyeron a un fantasma confirmando su existencia. En ese único momento congelado, mis dos mundos chocaron con la fuerza de un desplazamiento de placa tectónica, y supe que nada volvería a ser igual. Hace 2 horas, yo era solo una sombra a su lado. Estaba de pie con mi padre, el capitán retirado Robert Jensen, un hombre cuya identidad entera estaba soldada a la marina que solía conocer. Él estaba acaparando la atención, su voz un retumbar familiar de viejas historias de guerra y autoimportancia. Cuando un contraalmirante se acercó, mi padre me señaló con un gesto despreocupado. Y esta es mi hija Sara, anunció. Ella también trabaja para la marina. Empuja papeles en Fort Meade. Un trabajo estable y seguro. La mantiene fuera de problemas. Me guiñó un ojo y el almirante me dedicó una sonrisa educada, ligeramente confundida. Sentí el familiar picor ardiente de la humillación. Otra entrada en el largo registro de ser tratada como una nota al pie en mi propia vida. Más tarde, después de la cena, su humor se volvió performativo. Divisó el piano en el pequeño escenario, y una clase de alegría cruel iluminó sus ojos. Damas y caballeros, un verdadero placer. Bramó asegurándose de tener la atención de las mesas circundantes. Mi hija solía tener una voz como un pájaro cantor. Sara, sube ahí. Toca una melodía. No te avergüences. Se rió y sus amigos se rieron con él. No era una petición. Era una orden envuelta en una broma diseñada para recordar a todos, incluyéndome a mí, que yo era su niña, allí para su entretenimiento. Cientos de ojos se volvieron hacia mí, y pude sentir el peso aplastante de todo ello. Su condescendencia, la expectativa pública, los años de ser subestimada. Él pensó que era una broma inofensiva. Otra oportunidad para tratarme como la nota al pie de la familia. No tenía idea de que me acababa de ordenar romper el protocolo delante de toda la cadena de mando naval. Para entender la represalia que siguió, tienes que entender las 2 vidas que estaba viviendo. Para entender el muro de silencio que construí entre mi familia y mi trabajo. Tienes que entender que en realidad había 2 versiones de mí. Estaba la versión de la familia, la Sara callada, decepcionante e insignificante, que era buena con las computadoras. Y luego estaba la verdadera yo, la persona que vivía y respiraba en el aire silencioso y refrigerado de las instalaciones gubernamentales seguras. La brecha entre esas 2 personas no era solo un malentendido. Era un secreto operativo cuidadosamente mantenido. Recuerdo una acción de gracias, la casa entera olía a pavó y al orgullo abrumador de mi padre. Estaba de pie al frente de la mesa con la copa en alto para brindar por mi primo David, que acababa de completar la escuela básica de vuelo. Por David, bramó mi padre. Un verdadero hombre de la marina volando aviones reales, la punta de la lanza. Todos vitorearon y David, bendito sea su corazón, se lo tragó todo. El elogio era una manta gruesa y cálida, y yo observaba desde el frío, sintiendo el familiar escalofrío de mi propia invisibilidad. Más tarde, durante una pausa en la conversación, intenté tender un puente. Intenté compartir una parte de mi mundo. De hecho, tuve una buena noticia esta semana, dije, mi voz apenas cortaba el parloteo posterior a la cena. Aprobé mi junta final de análisis de señales. No les dije que fue un examen oral agotador de 3 días frente a especialistas que intentaron romperme, que aprobarlo fue el logro intelectual más difícil de mi vida. Solo ofrecí el titular, esperando una pizca de reconocimiento. Mi padre, que estaba a medio camino de una rebanada de pastel, me miró y me dio una palmada patronizante en la mano. «Oh, qué bien, querida. Más gráficos y diagramas. Eso es genial.
Volvió a hablar con mi tío. De todos modos, como decía sobre el empuje vectorial del F-35. El desprecio fue tan casual, tan completo, que mi monumental victoria se redujo a una tarea administrativa. Mientras él hablaba, no solo sentí este único agravio. Sentí el peso de todos los demás. El registro interno lo anotaba todo. Recordé los $5,000 que le había dado a mi hermano para una idea de negocio que fracasó en 6 meses, mientras yo había trabajado 2 empleos en la universidad para reemplazar mi propia computadora portátil. Vi todos los años de el dinero escasea y tenemos que apoyar la confianza de tu hermano, expuesto sin ambajes. Fue entonces cuando mi madre Eleanor, una mujer que trataba la paz familiar como una religión y a mi padre como su sumo sacerdote, se inclinó hacia mí. Su susurro estaba cargado de una tiranía suave y familiar. No compitas, Sara, murmuró apretándome el brazo. Deja que los chicos tengan su momento. Ya sabes cómo es tu padre. Sus palabras no pretendían consolar. Pretendían corregir. Eran un recordatorio de mi papel. Ser callada, ser pequeña, no hacer olas. Para mi padre, yo era la comandante Ward. Un apodo divertido que se sentía menos como afecto y más como una marca grabada en mi piel. Ahora, déjenme mostrarles mi otra vida. Imagina una habitación sin ventanas, enterrada tan profundamente bajo tierra que puedes sentir el peso de la tierra sobre ti. La única luz es el frío resplandor azul de los monitores. Y el único sonido es el constante zumbido grave de los servidores y los acondicionadores de aire industriales. Este era mi santuario. Esta era mi verdadera oficina. Y en esa habitación, no era la comandante Ward. No era pequeña. Estaba parada frente a un panel de oficiales generales, el tipo de hombres de los que mi padre hablaba con reverente asombro. Era más joven entonces, pero me sentía antigua en esa sala. Entre ellos estaba el general Hall, un almirante de 4 estrellas cuyos ojos cansados no se perdían nada. Detrás de mí una pantalla masiva mostraba no gráficos y diagramas, sino líneas de código en cascada interceptadas de una red de satélites de una nación hostil. Era una tormenta digital, un muro de ruido diseñado para ser impenetrable. Señalé una secuencia específica. El parloteo no es ruido, dije, mi voz firme y clara. Es un patrón. Su sistema está utilizando una clave de encriptación cuántica, una muy buena. Pero cometieron un error. Amplié una cadena parpadeante de datos. Hay una frecuencia armónica en la estática. Una señal fantasma. Es un eco algorítmico para el que no contaban. Puedo usarlo para construir una clave. Podemos entrar. El silencio que siguió no se parecía en nada al silencio en la mesa de la cena familiar. Este era el silencio de un cálculo intenso. Este era respeto. El general Hall se inclinó, su mirada fija en mí. Comandante, dijo, y el título no era una broma. Era una declaración de hechos. ¿Estás segura? Su pregunta no era un desafío. Era la verificación final antes de desatar un huracán. Sostuve su mirada sin pestañear. No estoy adivinando, general. Estoy leyendo la música. Ese día, mi análisis evitó una crisis geopolítica y condujo a la creación de una nueva directiva altamente clasificada. No teníamos un nombre oficial, pero la comunidad de inteligencia susurraba. Nos llamaban la Brigada Fantasma. La música que leí se convirtió en la base de nuestro trabajo. Y la canción que mi padre me obligó a cantar en la gala, ese era nuestro himno, nuestro apretón de mano secreto. Lo llamábamos la clave del juglar, una melodía simple y cautivadora cuyas letras formaban un dispositivo mnemotécnico, la raíz misma de un algoritmo de descifrado que podía desbloquear nuestras comunicaciones más seguras. Era una pieza viva de información clasificada conocida por menos de una docena de personas en el planeta. Un secreto que por su propia naturaleza garantizaba que mi propia familia nunca me conocería realmente. Durante años mantuve mi mundo separado. Dejé que creyeran que era una secretaria glorificada, porque era más fácil que explicar un trabajo que por ley no podía describir. Pero esa noche mi padre no solo me estaba insultando. Me estaba ordenando poner en riesgo a toda la comunidad de inteligencia por una risa barata. Él solo respetaba las reglas de su mundo, rango, protocolo y poder.
Así que decidí que finalmente les hablaría en el único idioma que entendían. Mientras mi padre estaba allí, sonriendo y señalando el piano, sucedió algo extraño. El picor ardiente y familiar de la humillación que había sido mi compañera constante durante años comenzó a enfriarse. Retrocedió, dejando atrás algo frío, tranquilo y de una claridad intensa. Toda la emoción se drenó de mí, y mi entrenamiento tomó su lugar. Vi la situación por lo que era un problema táctico. Un arrebato emocional solo reforzaría su narrativa de que era una niña sobrepasada. Negarse a su orden delante de sus compañeros me haría parecer terca y irrespetuosa. Ambas eran jugadas perdedoras. La única jugada ganadora era redefinir los términos del compromiso. Esto no sería una discusión. Sería una corrección formal del registro. Mis ojos, que habían estado bajos un momento antes, se levantaron. Ya no estaba mirando una fiesta. Estaba escaneando un campo de batalla. Mi mirada recorrió las caras sonrientes y aterrizó en la mesa principal. Mi mente, una máquina entrenada para la evaluación de amenazas, comenzó a construir un archivo. El secretario de Defensa había sido informado sobre las operaciones del segundo trimestre de la Brigada Fantasma el mes pasado. El jefe de operaciones navales autorizó personalmente la operación Sail en techo. Y sentado justo a su lado estaba el general Hall, mi patrocinador de unidad, y el hombre que había visto mi potencial hace tantos años en esa habitación sin ventanas. La realización me golpeó con la fuerza de una descarga eléctrica. Mi padre, en su magnífica y cegadora arrogancia, había reunido al único jurado del mundo que podría entender mi testimonio. El plan no se formó lentamente. Simplemente apareció completamente formado y perfecto. Podía cantar una canción de espectáculo y desempeñar el papel de la hija hermosa. Podía cantar el himno de la Marina y ser la patriótica. Pero ambas opciones eran una forma de rendición. No interpretaría la clave del juglar. Para el 99% de la sala, sería una pequeña y extraña canción folclórica olvidable. Pero para ese 1% en la mesa principal, sería el equivalente a que yo le quitara el seguro a una granada en el centro mismo de la sala. Era un riesgo monumental, un baile justo en el borde de romper el protocolo. Pero años de ser hecha sentir pequeña finalmente me habían empujado más allá del punto de precaución. Una calma se asentó sobre mí. La tensión en mis hombros se alivió y miré directamente a mi padre. Incluso logré una pequeña sonrisa serena. Está bien, papá, dije, mi voz perfectamente pareja. Cantaré para ti. Él sonrió, pensando que había ganado. Me llevó al piano como a un pony premiado. No tenía idea de que no me estaba llevando a una actuación. Me estaba llevando a un informe, y él estaba a punto de ser el sujeto. Me senté al piano, la madera pulida fría bajo mis dedos. Un respetuoso silencio cayó sobre el gran salón de baile del Museo de la Marina, el tintineo de las copas y el zumbido grave de la conversación se apagaron. Mi padre estaba de pie junto al piano con el pecho inflado de orgullo. En su mente este era su momento, una demostración de su encantadora familia para que todos sus viejos colegas la vieran. Me dio un pequeño asentimiento, un rey concediendo permiso a su bufón de la corte para comenzar. Respiré profunda y tranquilamente. No fue por nervios. Fue la misma respiración que tomaba en los momentos de silencio antes de que una operación saliera en vivo. Fue una respiración para enfocar la mente. Entonces comencé a tocar. La melodía era simple, casi una nana, pero era cautivadora. Resonó en la vasta sala de techo alto, un hilo de sonido tranquilo en un mar de silencio. Mi voz cuando comencé a cantar no fue performativa. Fue clara, tranquila y completamente desprovista de emoción. Fue una recitación, una señal. La marea sube en una noche sin luna. Algunas personas sonrieron educadamente. Mi padre sonrió radiante. El fantasma observa con vista de segundo grado. Y fue entonces cuando comenzó. En la mesa principal vi al general Hall, que había estado haciendo girar su brandy, quedarse quieto a mitad de movimiento. Sus manos se detuvieron, el vaso perfectamente inmóvil, sus ojos fijos en mí. Unos asientos más abajo el jefe de operaciones navales, que estaba levantando un tenedor a su boca, lo bajó lentamente hasta que hizo clic suavemente contra su plato. El sonido fue como un martillo cayendo en el silencio absoluto.
Sus máscaras profesionales, las expresiones educadas y distantes de los hombres en el poder habían desaparecido. En su lugar, había una mirada de alarma cruda y pura. El ambiente jovial de la gala no se desvaneció. Se extinguió, se apagó en un instante. Mantuve sus miradas mientras cantaba las últimas líneas. Mi voz nunca vaciló. La campana silenciosa tañe una vez por ti, pero nunca tañe por ti y por mí. La última nota flotó en el aire por un momento y luego se desvaneció. El silencio fue absoluto. No era el silencio de aplausos educados esperando ocurrir. Era algo pesado y sofocante, denso de preguntas tácitas y el repentino peso aterrador de la autoridad. El tiempo pareció estirarse, deformarse. Y entonces el secretario de Defensa se movió. No solo giró la cabeza. Giró todo su cuerpo en su silla, un movimiento lento y deliberado hasta que estuvo frente a mi padre directamente. Me ignoró por completo. Para él, yo era una cantidad conocida. Mi padre, sin embargo, era una variable desconocida que acababa de tropezar en un campo de minas. Cuando el secretario habló, su voz era peligrosamente baja. Sin embargo, se escuchó en toda la sala. Capitán Jensen, usó el rango retirado con escalofriante formalidad. No fue una dirección entre iguales. Fue un oficial superior dirigiéndose a un subordinado. ¿Dónde aprendió su hija esa canción? Mi padre, aún dichosamente catastróficamente ajeno, soltó una risa nerviosa. Oh, eso, dijo agitando una mano despectiva. Solo una tontería que inventó hace años. Siempre estaba garabateando cosas, esa niña. Las palabras destinadas a ser encantadoras y autocríticas sonaron completamente ridículas en el silencio aplastante. Eran las palabras de un hombre explicando el dibujo de un niño a un panel de críticos de arte. El rostro del secretario se endureció, sus ojos se volvieron esquirlas de hielo. Señor, dijo, y la única palabra fue una contradicción directa, una réplica formal de toda la declaración de mi padre. Esa canción pertenece a la Brigada Fantasma. Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara en la sala. Es una señal de reconocimiento para una de nuestras directivas de inteligencia más sensibles. Es un dato operativo clasificado. Otra pausa. Esta aún más demoledora. No es una tontería, y ciertamente no está inventada. El color se drenó del rostro de mi padre. Parecía que le hubieran golpeado. Brigada Fantasma, tartamudeó, el nombre atascado en su garganta como cristales rotos. Pude ver los engranajes girando en su mente. Él era un hombre de la Marina. Conocía los susurros, las historias de fantasmas sobre la unidad de guerra cibernética que luchaba y ganaba guerras desde habitaciones sin ventanas, cuyos miembros eran las leyendas invisibles de la fuerza militar moderna. Miró el rostro furioso y helado del secretario y luego a mí, todavía sentada al piano, y lo vi en sus ojos. Por primera vez en mi vida, me estaba viendo de verdad. No Sara, no su niña, no la comandante Guard, sino una oficial, una operadora. Los apodos despectivos, las bromas condescendientes, los años de ser pasada por alto. Pude ver todo eso destellando detrás de sus ojos. Toda una vida de su propia ignorancia desarrollándose en un montaje horrible. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. El padre orgulloso desapareció, y una vida de entrenamiento tomó el relevo. Su espalda se irguió, sus hombros se cuadriplicaron, no con orgullo, sino con la postura involuntaria y rígida de un subordinado siendo reprendido por un oficial inmensamente superior. Mi padre había pasado toda mi vida interrogándome sobre la historia y el protocolo naval. Al final, solo le bastaron 21 palabras para aprender la regla más importante. Nunca, jamás comprometas a un fantasma. En el silencio resonante que siguió al juicio del secretario, el general Hall se levantó de su silla. Se movió con el propósito rápido e innegable de un hombre acostumbrado a tomar el control de situaciones caóticas. No miró a mi padre. Caminó directamente hacia mí al piano. Su voz era baja, urgente y solo para mis oídos. Comandante, dijo, y el sonido de mi rango real dicho tan claramente. En ese espacio había una separación final y definitiva de la vieja realidad. Camina conmigo ahora. Me puso una mano firme pero no desagradable en el codo, y me puse de pie. No fue una sugerencia. Fue una extracción. Me apartó del piano,
lejos de los escombros de la percepción de mi familia. Al pasar por la mesa principal, el secretario de Defensa se encontró con mis ojos. Me dio un solo asentimiento sutil. No fue una disculpa por el desorden público. Fue un reconocimiento o una señal de respeto de un profesional a otro, una confirmación silenciosa de que se había realizado una corrección necesaria, aunque dolorosa. No me resistí. Dejé que el general me guiara hacia la salida, hacia mi mundo real. Me permití una última mirada hacia atrás. Mi padre seguía allí de pie, una isla solitaria en medio del salón de baile. La institución que había adorado toda su vida, la comunidad cuyo respeto anhelaba por encima de todo, le había dado colectivamente la espalda. Nadie se encontraba con sus ojos. Mi madre estaba a su lado, luciendo pequeña y perdida. Una ciudadana de un país cuyo gobierno acababa de colapsar. Un año puede cambiarlo todo. Puede sentirse como una vida entera. El recuerdo de esa gala se desvaneció, no porque fuera olvidado, sino porque fue reemplazado por una nueva y más poderosa realidad. Mi nueva realidad tenía una placa. Estaba en una puerta de madera pulida en un pasillo tranquilo y seguro del Pentágono. Las letras de latón pulido deletreaban mi nombre, mi rango y mi propósito. Directora, Task Force 17, Brigada Fantasma, CDRS Jensen. Caminar a través de esa puerta cada mañana se sentía más como llegar a casa que mi casa de la infancia. Dentro, no había necesidad de actuación o justificación. Ya no era la observadora silenciosa esperando un asiento en la mesa. Estaba al frente de ella. Me paraba frente a una pantalla interactiva masiva, un mapa global vivo con flujos de datos, y dirigía informes con un equipo de los analistas, operadores e ingenieros más brillantes del mundo. Eran mi gente. Nuestras interacciones no estaban gobernadas por el ego o la dinámica familiar, sino por una misión compartida y un profundo respeto implícito por la competencia. Una pregunta de mi analista más joven era considerada con la misma gravedad que una sugerencia de mi subdirector. Hablábamos el mismo idioma, un complejo taquigrafía de acrónimos y teoría operativa. Todos leíamos la misma música. Esta era mi familia, no una de sangre, sino una forjada en el fuego silencioso de la competencia. Una noche estaba trabajando hasta tarde, la única luz en mi oficina provenía del resplandor de mi monitor. Mientras revisaba los informes posteriores a la acción de una operación reciente, mi teléfono vibró sobre el escritorio, una pequeña intrusión en el enfoque silencioso de mi trabajo. Lo miré y vi una notificación por correo electrónico. El remitente era mi padre. Era el primer contacto directo que teníamos en un año. La línea de asunto estaba en blanco. Mi dedo flotó sobre la pantalla por un momento antes de abrirlo. El mensaje era corto, despojado de toda su habitual fanfarronería. Era la escritura de un hombre que finalmente se había quedado sin palabras. Me dijeron lo de la conmemoración, decía. Tu madre y yo, estamos orgullosos de ti. Me equivoqué. Leí las palabras una vez, luego una segunda vez. Una versión más joven de mí habría llorado. Una versión más amargada podría haber sentido una oleada de triunfo. Pero mientras estaba sentada allí en el corazón silencioso de mi propio mundo ganado, sentí una profunda quietud. El registro interno que había guardado durante tanto tiempo estaba en blanco. Las deudas habían sido saldadas. La cuenta ajustada. Su aprobación, la cosa alrededor de la cual una vez había estructurado inconscientemente toda mi vida, era ahora solo información en una pantalla. Era información para procesar, nada más. Mi paz ya no dependía de su validación. Mi legado estaba seguro porque lo había construido yo misma. Con un simple y deliberado toque de mi dedo, moví el correo electrónico a mi carpeta de archivo. No fue un acto de ira o perdón. Simplemente fue archivar. Volví a dirigir toda mi atención a la pantalla brillante que tenía delante, de vuelta a la misión. Miré la matriz global de amenazas, una red brillante de luz y sombra extendiéndose por continentes. Mi propio reflejo estaba allí, un fantasma tenue superpuesto al mundo, tranquilo y concentrado. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Mi padre creía que un legado era algo que pasabas. Yo aprendí que un verdadero legado es algo que construyes en silencio y que es reconocido por las únicas personas que importan.
A veces el trabajo más importante pasa desapercibido para las personas más cercanas a nosotros.